Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase de hoy, la última, ¿no? Que es 25 de junio. Eh, a tal efecto, vamos a guardar un par de minutitos a que se nos conecten algunos compañeros para poder iniciar, ¿no? Y vamos a estar abriendo el material pertinente. Bueno, entonces vamos a empezar retomando, ¿no? Donde estábamos en la última lección que estábamos abarcando un poquito lo que es el derecho de seguros dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Con la ley eh, marco, ¿no? Que es la 1883, que es la ley de seguros del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿No? Y con carácter previo habíamos señalado que el derecho de seguros es un conjunto de normas que regulan las operaciones de seguro y las actividades aseguradoras en todos sus aspectos y manifestaciones. Eh, Siempre y cuando estemos hablando de, eh, de los seguros, digamos, patrimoniales, personales, ¿no? De indemnización que sean privados. No estamos hablando de la seguridad social, digamos, o eh, de de los beneficios sociales a largo plazo, ¿verdad? Como la jubilación y y la atención médica, que son parte de la seguridad social, ¿no? Estamos hablando no estamos hablando de esos seguros que eso se regula mediante la ley 065 de pensiones y seguros. Y no es, eh, no, no, no es, no es de no es de aquellas instituciones aseguradoras de las que estamos hablando. No estamos hablando de las privadas, ¿verdad? De las sociedades comerciales que aseguran los riesgos o daños personales, patrimoniales y seguros y ofrecen seguros de indemnización a las personas naturales o jurídicas, ¿no? De acuerdo a los términos establecidos en el contrato y a lo que establece también la norma. Entonces vamos revisando, ¿no? En la ley de pensiones y seguros señala en su artículo 5 que el, es el contrato, ¿verdad?
seguro es el contrato por el cual un asegurador se obliga a indemnizar un daño y a cumplir la prestación convenida al producirse la eventualidad y el asegurador, o tomador lo que hace es pagar la prima, ¿no? Entonces vamos a ver los principios básicos de los seguros, ¿no? De esta actividad indemnizadora, ¿no? El primer principio es el de la buena fe, que, bueno, la buena fe es algo que impregna todas las materias del derecho y también la de los contratos y dentro de esta, la de los contratos de seguro o los seguros, porque el seguro es en sí eh, un contrato, ¿verdad? Mediante el cual la aseguradora eh, se obliga a indemnizar al asegurado, ¿verdad? Por un monto de dinero en unas situaciones determinadas en el mismo contrato y asimismo el asegurado se obliga a cancelar la prima o la póliza de seguro, también de acuerdo a los términos que están establecidos en el mismo contrato. Pero para suscribir el contrato, obviamente tiene que existir buena fe, ¿verdad? Buena fe de parte de la aseguradora y buena fe de parte del asegurado. Entonces, siempre la buena fe es recíproca, ¿verdad? Y así entendida, significa que hay que aportar un comportamiento leal, ¿verdad? Antes en la fase de constitución de nuestras relaciones jurídicas, ¿verdad? Y la constitución de las relaciones jurídicas se materializa casi siempre por la suscripción de un contrato, ¿no? Entonces, esta, este comportamiento de la buena fe, ¿verdad? Eh, es, bueno, actuar de acuerdo a lo contratado, expresar todas las condiciones, no interpretar de manera maliciosa, ¿verdad? Cumplir con las obligaciones que te has pactado, a las que te has comprometido, ¿no? Pero como en el contrato existen dos partes, ¿verdad? ¿No? El que tiene que pagar y el que tiene que realizar el trabajo, por ejemplo. También la buena fe tiene que ejercitarse desde esos dos enfoques, ¿verdad? Los derechos tienen que ejercitarse de buena fe y también las obligaciones tienen que cumplirse de buena fe. Por ejemplo, si yo soy un acreedor y tengo derecho a que me paguen y hemos quedado en que me vas a pagar en mi tienda, ubicada en la Dislao Cabrera y 25 de mayo, cada 5 de cada mes. Y para que se te haga más interés y todo, yo no voy a abrir pues mi tienda, ¿verdad? Y te voy a esperar el 10. Tal vez vas a ir a mi casa y me vas a querer pagar y te voy a decir, no te puedo aceptar porque en el contrato nos hemos comprometido a que me vas a pagar en la tienda. Entonces, ahí no está ejercitando el derecho de buena fe, ¿verdad? Está forzando la figura para obtener algún beneficio económico. Y lo propio, las obligaciones también tienen que cumplirse de buena fe. Eh, no pagues con billetes falsos. El, hay que cumplir los plazos. Después tienes que pagar en el lugar determinado, en este caso, ¿verdad? En la fecha determinada, ¿no? Además, tienes que solicitar, que obtener recibo, ¿verdad? Que va a ser tu documento probatorio en caso de alguna reclamación judicial, ¿no? Y también tienes que pagar si es que has pactado interés, tienes que pagar el interés por todo el plazo que te tome cumplir la obligación. Entonces, o por el plazo que esté pactado en el contrato dentro de las condiciones y los montos también pactados ahí. Entonces, la buena fe, ¿verdad?
es algo que, que hace que las relaciones jurídicas se lleven de manera armoniosa, ¿verdad? Sin que exista caos jurídico por el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes. Ahora, este contrato de seguro, ¿no? En términos de buena fe, se expresa, digamos, en la parte en el que el asegurado puntualiza el riesgo. El, por ejemplo, voy a tomar un seguro de salud o de vida, ¿verdad? Y tengo que ofrecer pues la información correcta. Si soy fumador, diré fumo, pues si no, si soy tomador, diré tomo alguna vez o seré honesto, ¿no? Sincero en la información que ofrezco a la aseguradora para que me otorgue mi póliza de seguro. Y el asegurador también tiene que obrar de buena fe pagando la correcta indemnización cuando se materialice las condiciones establecidas en el contrato, ¿no? Y también podemos evidenciar la buena fe en el contrato de seguro, ¿no? Cuando estamos hablando de su interpretación, ¿no? No puede interpretarse con perjuicio a una de las partes. Y en todo caso, tiene que establecerse una interpretación que se llama exegética, que quiere decir letra por letra, porque en el contrato no vale mucho la voluntad, ¿no? Toda la voluntad está plasmada en las cláusulas. Y en el caso de que exista alguna cláusula ambigua, obscura o de doble interpretación, hay que interpretarlo de manera que beneficie a ambas partes, ¿no? Entonces así opera la buena fe dentro de las partes contratantes. También está el principio de solidaridad, ¿no? Que es un principio, digamos, subjetivo del fuero interno, del plano de la ética, ¿no? Que endereza las situaciones hacia una relación horizontal de igualdad y que incorpora a cada sujeto en el cumplimiento de tareas colectivas, ¿no? Internalizando el deber de ayuda y de protección al otro. Entonces, en ejercicio del principio de solidaridad, ¿no? El, existe una obligación moral, ¿verdad? Un deber moral de ayudar y de proteger a mi prójimo, ¿no? Entonces, eh, desde ese punto de vista, ¿verdad? De la solidaridad con su esencia ética, ¿no? Entonces, en, en aplicación de esta protección del otro, del deber de ayudar, es que vamos a plantear el contrato de seguro, ¿verdad? Porque cuando yo contrate un seguro, digamos, contra accidentes, contra robo, contra incendio de mi casa, no lo hago con fines lucrativos, ¿verdad? Sino con el fin de que la institución aseguradora me proteja en caso de que se materialice el siniestro, ¿no? Entonces ahí va a haber, se va a aplicar el principio de solidaridad. Obviamente que el seguro tiene un carácter oneroso, o sea, tiene un precio, ¿no? Pero eh, tiene mucho que ver en su origen, ¿verdad? En el origen del contrato de seguro, este principio de solidaridad y de protección del otro. No es, como les digo, algo lucrativo, ¿verdad? Es solamente para que, en caso de que se materialice, se pueda retrotraer a la condición anterior las cosas. Ahora, en este sentido, señora, la solidaridad se convierte en la semilla del contrato de seguro que se traduce en la materialización del sentimiento de las personas que se ven expuestas a un mismo riesgo para colaborar con aquellas que resultan afectadas por su materialización, ¿no? Entonces eso es más o menos de lo que estábamos hablando hace un par de minutos, ¿verdad? Por este sentimiento, por este deber de protección, de ayuda,
es que se origina el contrato tomando esta situación, esta solidaridad, este sentimiento de solidaridad como semilla o como origen, como la fuente que va a dar origen al contrato de seguros, que es eminentemente un contrato de indemnización. ¿Qué quiere decir de indemnización? Que te protege para que en caso de que se materialice lo que dice en el contrato, tú puedas reclamar eh, que se deje las cosas tal y cual estaban antes de que antes de que se presente el siniestro, por ejemplo. Entonces, la solidaridad tiene mucho que ver en los contratos de seguro y también está la indemnización, ¿no? Que es una parte muy, muy importante, el, que es una regla básica en la materia de seguros. El, y que quiere decir que cuando se dé una situación determinada, ¿no? En la mayoría de de los casos, si pueda causar un daño, entonces, en mérito al contrato de seguro, yo voy a poder exigir o voy a tener el derecho de que mi aseguradora eh, devuelva las cosas a las condiciones en las que estaban antes de producirse o de presentarse esta situación. Por lo que, como habíamos dicho, no puede transformarse en lucro o ganancia para el asegurado, sino que es un contrato que tiene unas características no de utilidad o de rentabilidad, pero sí de indemnización, o sea, es indemnizatorio, ¿no? Porque lo único que hace es devolver todo como estaba, ¿no? Entonces ahí no hay ganancia. Y cuando se verifica que por objeto de lucro vos provocas el daño o el riesgo que está establecido en el contrato, entonces ya no hay pues, indemnización. Como señala acá, la finalidad de la indemnización es devolver al asegurado a la situación inicial y bajo este principio se tiene como premisa que la aseguradora debe colocar al asegurado en la misma situación en la que se encontraba justo antes del siniestro, ¿no? Entonces, no obtiene el asegurado ningún lucro o ganancia por la materialización del siniestro y la intervención del asegurador. También tiene que existir como principio básico un interés asegurado, o sea, una situación o un bien, un patrimonio que sea susceptible de ser asegurado, ¿no? Eh, Ahora, este interés asegurable, ¿no? Tiene que ser el lícito, ¿verdad? O sea, el objeto del contrato de seguro tiene que ser lícito y tiene que, sobre este interés, la persona que solicite el seguro tiene que poseer, digamos, una situación, un derecho o un bien que se encuentra expuesto a algún tipo de riesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si tienes una obra registrada o una patente, ¿verdad? En el CENAPI, en la propiedad intelectual, y te plagian? Si has asegurado, si te has asegurado, obviamente te resarcirán el daño, ¿verdad? Pero si no, pues eh, no podrás reclamar este extremo, ¿no? Entonces, tiene que haber siempre un interés para que pueda calificarse el interés, tiene que haber un, eh, un bien o una situación susceptible de valoración para que sea calificado de interés asegurable y por ende
sea amparada por un seguro, ¿no? Ya sea de cualquiera de los tipos de personal o patrimonial o de indemnización. Entonces, como dice acá en otras palabras, tiene que haber un interés económico para que no se produzca el siniestro. Entonces, si yo tengo un interés económico de que no se queme mi casa, porque me va a afectar mi patrimonio, ¿no? Entonces, este interés económico tiene que, ser suficiente, ¿verdad? Para ser considerado asegurable y que suscribamos el contrato junto con la empresa o con la sociedad anónima que presta seguros, ¿no? Y también está el principio de subrogación, al que ese se verifica cada vez en términos generales, que una persona distinta al obligado original va a pagar la obligación y en razón de este pago, el acreedor inicial le transmite a aquella los derechos que tenía como acreedor. Entonces, cuando, el, cuando, cuando yo tengo una deuda y otro paga por mí, ¿qué se llama eso? Subrogación, ¿no? Una persona ajena a la relación jurídica eh, sí, ajena a la situación, a la relación jurídica, ¿no? Pero que realice el pago por cuenta del obligado, ¿no? Me subrogo en la obligación, eso quiere decir, ¿no? Entonces, la aseguradora se subroga en las obligaciones del asegurado, ¿no? Le sustituye en el pago de, eh, de las obligaciones que surgen por la materialización del hecho que está expresamente establecido en el contrato. Entonces, esta subrogación, ¿verdad? Como dice la teoría, supone el acuerdo de dos personas, una de las cuales debe ser necesariamente el tercero que paga, mientras la otra puede ser el acreedor o el deudor, pero no requiere el consentimiento del acreedor y del deudor conjuntamente, ¿no? Si a mí me subroga en mi deuda, necesitará pues mi consentimiento, ¿verdad? Y luego el, bueno, el deudor tendrá que entenderse con futuras diligencias con esta persona con la que nos hemos subrogado la deuda en este caso. Lo propio se hace con las obligaciones derivadas de los seguros, ¿no? Se constituye el hecho, obviamente va a surgir una obligación, pero ya no se va a hacer cargo el principal llamado por ley, sino le va a subrogar en sus obligaciones o le va a sustituir en sus obligaciones la empresa de seguros que se va a hacer cargo del pago, ¿no? Por ejemplo. Ahora, mediante este principio, dice, se establece que una vez que la aseguradora ha indemnizado al asegurado, los derechos de recuperación de dichos daños deben ser transferidos a la aseguradora con el propósito de que continúe con los procesos de recuperación. Entonces, si se ha indemnizado al asegurado, ¿verdad? Pero estos daños por los que se le ha indemnizado, el, estos daños por los que se le ha indemnizado, ¿verdad? No correspondía que sea pagado por el seguro, ¿no? Pero eso está sujeto a un proceso, ¿no? Entonces, como ya se le ha indemnizado, ¿verdad? Al que ha contratado el seguro, ya no le corresponde a él el derecho para, eh, para pedir el reintegro o el pago de lo indebido al, a la persona que ha ocasionado el daño, ¿verdad?
Pero en contrapartida, la aseguradora sí tiene este derecho, porque como se ha hecho cargo del pago, ha dispuesto de manera efectiva la liquidez, ¿no? Y se verifica una condición, ¿no? Entonces, este derecho de repetición, o sea, de pedirle la devolución de lo no pagado al que le ha sustituido, de lo mal pagado al que le ha sustituido, ¿no? Entonces, el, en ese, en ese, en ese acto, ¿verdad? De repetición, tiene derecho solamente el que ha pagado, o sea, el que se ha subrogado la obligación, ¿no? Ya no tiene derecho de reclamar el acreedor original, o perdón, el deudor original, porque él no ha dispuesto de la liquidez, pues, sino en vez de la acción de repetición se traspasa al banco para que éste pueda ejercer, perdón, a la aseguradora para que ésta pueda ejercerla en caso de que corresponda. Porque cuando te subrogas la deuda, te subrogas también los beneficios que derivan de la misma, ¿no? Ahora veremos el objeto del contrato de seguro, ¿no? Que está regulado por nuestro Código de Comercio en su artículo 980, que es, bueno, el Código de Comercio es el que nos regula esta actividad de las aseguradoras más que esta, vamos a ver la ley también de la ley 1834, ¿no? Creo que sí es esa, ¿no? Que es la ley es la ley no, esta es la ley del mercado de valores, ¿no? Y creo que no la tengo aquí entonces. Acá está, 1883 es, ¿no? 1834. Entonces, esa es la ley de seguros del Estado Plurinacional de Bolivia, pero está eh, apoyada con el Código de Comercio que también nos ofrece algunas, bueno, los términos o la regulación de carácter general de esta actividad de seguros, ¿no? Y al respecto nos establece el concepto y algunos otros elementos de lo que es esta actividad y este contrato de seguro, ¿verdad? Y al respecto, vamos a revisar cuál es el objeto del contrato y dice que es toda clase de riesgos en los que existe interés asegurable y que puede ser objeto del contrato de seguro, salvo por prohibición expresa de la ley. Entonces, todo riesgo en el que existe interés asegurable. ¿Y qué es riesgo? ¿No? ¿Qué es interés asegurable? Acabamos de revisar, pero toda clase de riesgo, ¿qué podemos decir ahí? ¿No? Algo que te afecte de manera personal o que te afecte de manera patrimonial, ¿no? Y que sea, eh, bueno, no sé, tendría que ser susceptible de evaluación pecuniaria o, bueno, tendrías que tener un interés económico en que, como ya hemos visto, ¿verdad? Como requisito para el interés asegurable, tendrías que tener un interés de carácter patrimonial en que no se materialice el riesgo, ¿verdad? Y ahí recién va a poder entrar en este objeto que señala el artículo 980. Entonces, ahorita se nos va a terminar el tiempo, no vamos a quedar ahí y a la vuelta vamos a acabar con la lección, que bueno, no falta mucho, ¿verdad? Y vamos a ver el objeto del contrato de seguro y algunas características del mismo, ¿no? Que es el documento en torno al cual gira toda la normativa eh,
conexa a esta actividad financiera que es la prestación de seguros desde el ámbito particular, ¿no? Porque no nos olvidemos que son sociedades comerciales únicamente las que prestan eh, las que ofrecen estas pólizas de seguro o estos contratos de seguro. Entonces vamos a quedar ahí. En 5 minutos les comparto otra vez el enlace para que nos volvamos a conectar y terminamos con la lección y con la materia y nos estaremos viendo solamente la fecha del examen final. No se olviden haber puesto su nombre en el chat grupal para efectos de asistencia y en todo caso en 5 minutitos volvemos a conectarnos. Hasta luego.